Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a hablar acerca de la exportación del petróleo. Este tema está presentado por Cristian David Concha, Cristian Fernando Dueñas, Juan Camilo Ramírez y Diego Fernando Marín, del curso 1101. Tabla de contenido. Objetivo general, objetivos específicos, desarrollo del tema y conclusión. Objetivo general. Saber cómo influye la exportación de petróleo en la economía de nuestro país desde el punto de vista de 20 familias colombianas. Objetivos específicos. Primero, dan a conocer el tema por medio de encuestas realizadas a familias colombianas. Segundo, entrevistar o encuestar a 20 familias colombianas frente a su opinión acerca de la exportación del petróleo en el país, por medio de encuestas. Tercero, informar el resultado obtenido en las encuestas por medio de tablas de frecuencias y gráficos. Y conclusión del tema. Aquí tenemos el ejemplo de cómo es la encuesta. Es una imagen diseñada y la encuesta fue repartida a 20 familias en total. En los resultados se pueden evidenciar 1P significaría la pregunta número 1, opción A, 7 personas, opción B, 13 personas. En este caso pues serían opción A, 7 familias estuvieron de acuerdo con la respuesta A y 13 familias estuvieron de acuerdo con la respuesta B. Sucesivamente para la pregunta 2, pregunta 3, 4, 5, 6, 7 y 9. La pregunta 8 y la pregunta 10 en este caso no las coloco acá porque son preguntas abiertas y no de selección múltiple como las anteriores mencionadas. Y cabe destacar que en la pregunta 6, la opción C, ninguna persona la escogió, así que el resultado básicamente es 0. Tenemos la gráfica de la tabla anterior para evidenciarlo mejor. En este caso pues decimos pregunta 1, total de 7 personas, como se logra ver, opción A. Y la misma pregunta 1, un total de 13 personas en la opción B. Así sucesivamente con cada pregunta. Y en la pregunta 4 tenemos una pregunta de 4 opciones y la 7 de 3 opciones. Vuelvo a reiterar que la pregunta 8 y la pregunta 10 no se encuentran incluidas debido a que son preguntas abiertas. Tabla de frecuencias. A continuación tenemos la tabla de frecuencias de cada pregunta en sí con las opciones múltiples de A, B, C y D. En este caso las X van a evidenciar que esa opción no está disponible en las otras preguntas. En este caso miramos el ejemplo en la pregunta 1. Tenemos la opción A con su frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada absoluta y frecuencia relativa acumulada, por así decirlo. La opción B lo mismo y la opción C no está en X porque esa opción no está disponible en la pregunta. Pero si miramos la pregunta número 4, tenemos la opción A, la opción B, la opción C, pero en la D porque nos daría 5 y no tenemos su frecuencia acumulada, ni la relativa absoluta acumulada, ni ninguna de esas. Debido a que pues haciendo cuentas básicamente, hasta por lógica, los resultados básicamente nos van a dar en la frecuencia, sumamos todo el resultado y nos dará 5 porque no hay ninguna opción más, por así decirlo, que hayan escogido la respuesta D. Es una única opción solo en la pregunta 4 y nos daría 5 como 100. Al dividir 5 en ese mismo número nos va a dar 1, el cual sería nuestra frecuencia relativa, pero al acumularlo también daría 5 porque no tenemos con qué otro número sumarlo y la frecuencia acumulada relativa vendría siendo lo mismo, 1 porque no tenemos con qué sumarlo. A continuación voy a explicar el ejemplo de la opción A con la pregunta 1 y de la opción B también con la pregunta 1 para dar a conocerlo más fácilmente. Entonces la pregunta 1 tenemos nuestra frecuencia absoluta que sería 7. 7 en este caso fueron el número de personas que cogieron la opción A y en la opción B 13 fueron el número de personas que cogieron la opción B. Nuestra frecuencia relativa que se obtiene al dividir el número 7 por el total de personas o familias que escogieron la opción A en todas las preguntas. Lo mismo pasa con la opción B. En este caso nos daría 0,10 y así sucesivamente con toda la segunda pregunta, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la novena. Vuelvo a reiterar que la octava y la décima pregunta no están incluidas ya que son preguntas abiertas. Para nuestra frecuencia acumulada absoluta utilizamos el primer número que sería 7, pero en la segunda pregunta es básicamente ilógico porque tenemos que bajar y si utilizamos 8 lo sumamos a 7 nos va a dar 15.
Ahora utilizamos el 18 más 15 nos va a dar 33. El 2 más 33 nos va a dar 35, así sucesivamente hasta que nos dé el número total de datos que tenemos recolectados. En la frecuencia acumulada relativa utilizamos siempre el primer resultado anterior porque no hay algo, sino sería 0, no hay otro resultado anterior. Y hacemos la misma operación que en la absoluta acumulada, solo que el resultado nos tiene que dar 0,95 y es una aproximación. Cabe destacar que no puede pasar de 1 el número, pero tiene que estar en un intervalo de 0,9 a 1, que es lo más aproximado que nos va a dar. Así con la opción B y con la opción C. La opción C solo, como se verá, está disponible en la pregunta 4 y en la pregunta 6 y 7. Pero en este caso en la pregunta 6 y 7 está como diferente. ¿Por qué? Porque en la pregunta 6 no hubo ninguna opción, o sea, nadie escogió. Estaba disponible, pero no hubo ninguna persona que haya optado por seleccionarla. Entonces diremos 0, 0. Y hacemos los mismos pasos, solo que omitimos las X y bajamos el 9 y el 0,9, pero lo sumamos con el resultado de la pregunta 7. La conclusión. Cabe destacar que las preguntas abiertas fueron resumidas para dar una opinión concreta con el resultado de la encuesta. Aquí hago un paréntesis y como decía en la introducción ahí en la conclusión está básicamente entre todas las preguntas, pero más que todo las dos abiertas. Las vinimos a incluir aquí para decir la opinión de las personas que ellas tenían frente al tema. Entonces la conclusión sería, las familias colombianas casi todas se encuentran en desacuerdo frente a la exportación de petróleo, además de que sí tiene un gran impacto en el ambiente debido a su alto índice de toxicidad. En los sistemas marítimos es donde más se ve afectado los derrames de petróleo, y cabe decir que en la flora y fauna. El petróleo afecta a tal punto de poner ese lugar infértil. Ya, gracias por su atención.